Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en este su programa, especialmente cuando estamos conversando acerca de este nuevo pacto. Y hoy día vamos a ver un mejor pacto. Y en Hebreos 8:6, me gustaría, si tú lo tienes, puedes leerlo, por favor, para nuestros oyentes. Que es el texto que está inmediatamente antes de lo que hace aquí el autor de Hebreos, que es citar Jeremías 31, lo que estuvimos leyendo. Dice 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Interesante ese texto, fíjate, porque Hebreos es un libro que si no existiera, no sé qué pasaría para entender algunos conceptos del santuario, especialmente de eso vamos a conversar quizá la próxima semana, porque el santuario es algo maravilloso en relación a su contextura, lo que es, lo que representa. Pero fíjate que después pensando acá en Hebreos 8:7, que es el siguiente, dice: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Eso, Claro. Este razonamiento, bueno, hay una lógica. Una lógica. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El razonamiento es interesante. Quizás usted lea todo el capítulo 8. Es muy hermoso cómo va desarrollando esta idea. Pero dice, si el primero no hubiese sido sin defecto, ¿el defecto dónde está? No es en el generador, sino en los receptores. Uno ve entonces que el Nuevo Testamento, Hebreos, es la interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento, en este caso de Jeremías 31, que se habla de un nuevo pacto. Aquí la iglesia cristiana, muchos creen que es Pablo que escribió esto, está diciéndonos claramente: en el pasado habían promesas de cosas terrenales, por ejemplo, la tierra prometida, ¿no? Entrar a la tierra prometida y vivir allí, según lo que nos dice el libro de Levítico, ¿no es cierto?, dentro de la Torá o el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ahora Pablo en hebreo nos habla de cosas celestiales. Entonces es mejor. Primero era entrar a la tierra prometida, Canaán terrenal. Ahora es la Canaán celestial, ¿no? Hay promesas superiores, como el texto de Hebreo 8:6 dice. Hay una superior esperanza, ¿no es cierto? Y en cuanto al pueblo de Dios, está allí en el verso 10, ¿no es cierto? Lo haré con la casa de Israel, dice, pero habla ahora de un conocimiento completo, porque ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Es decir, se ha llegado a una madurez, usando el lenguaje de hoy, conocimiento de rebaño, no inmunidad de rebaño, un conocimiento de un nivel de madurez generalizado, ¿no es cierto? Así que las bendiciones seculares que estaban prometidas en el Antiguo Testamento, ahora estas nuevas promesas tienen bendiciones espirituales y eternas, ¿no? Por eso que es realmente un mejor pacto. Allí en Hebreos 4:2 desarrolla bien esta idea, en realidad, el autor de Hebreos, por decirlo de alguna manera, aunque yo también creo que es Pablo el que escribe, pero dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Prestar atención a esto, porque esto es como decirnos a nosotros, ya, a usted, oyente, a nosotros también se nos ha anunciado esta buena nueva. Pero ¿qué dice después? Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí está el problema, ¿te fijas? Porque algunos quizás con una mentalidad, no sé de qué, de tipo, quieren ver las cosas así latentes, tenerlas en la mano. Pero ¿y dónde está la fe? Creer que Dios efectivamente nos está ayudando, nos está bendiciendo, nos está guiando, nos está dando orientaciones correctas, las mejores para nosotros. Claro.
Yo creo que ese concepto de fe habría que cada uno analizarlo y decir, yo tengo fe en este Dios que está entregando todo y que hizo por mí, porque es lindo a veces hablar de estas cosas, pero ¿cuánta fe tenemos en que eso realmente es efectivo y puede hacer su efecto en nosotros como personas, verdad? El Señor, con el apóstol Pablo, dice mucho más, ¿ya? En Romanos, ¿no? El Señor siempre tiene mucho más. Y cada pacto de gracia el Señor lo ha ido planteando como mucho mejor que el anterior. Primero con los que sobrevivieron, Noé. Después con los que creen. Después ahora con gente que ha internalizado la voluntad de Dios, ¿no? Que está en una relación madura, no por circunstancias externas. Y lo que tú decías con respecto a la fe, mucha gente tiene fe cuando las circunstancias externas son halagüeñas. Pero viene un problema y esa fe se quebranta. Ese es un desafío que tenemos, ¿no es cierto? Por eso el problema del Antiguo Testamento no era el pacto en sí, sino el hecho de que el pueblo no lo aceptó por fe. Pensaron que ellos tenían que hacerle empeño a ser obedientes. A vivir la vida cristiana con los dientes apretados, cuando el Señor lo único que quería era que confiaran en Él, una actitud de fe, y Él iba a proveer para su salud, para su vestimenta, para su vida. En hebreo hay una declaración muy fuerte, acá dice, Hebreos 9:8, en adelante dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Claro. Bueno, aquí hay que entender que el lugar santísimo es un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote, ¿eh? Y los sacerdotes entraban al lugar santo, y se oficiaba en el atrio todo lo que eran las ofrendas, ¿no es cierto? Y él está explicando, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y aquí va a desarrollar una idea muy buena, Pablo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Bueno, era o no era, vamos a decir, pero Pablo está explicando algo para el presente. Y aquí explica, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones. Otro detalle, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El 11. Pero estando ya presente, y aquí entra de lleno, ¿no es cierto?, en lo que es el nuevo pacto en realidad, y quién es ese nuevo pacto, qué involucra, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo que tú decías, lo celestial, ¿te fijas? Sí. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, de lo que pasaba anteriormente, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oiga, este es todo un tema. Muy bonito. Y ahora quizás vamos a terminar esta idea acá, porque se nos va a pasar el tiempo. Aquí es donde uno debe ir al Antiguo Testamento y mirar qué era el lugar santo y el lugar santísimo, cómo eran los ritos y las oblaciones, como dice aquí, y va a entender este concepto clarísimo, ¿no es cierto? Por eso que están ligados el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y viceversa. Así que les dejamos la tarea para que usted medite, vea quizá un comentario sobre este texto y va a darse cuenta que el centro en realidad es Cristo para todas nuestras sacrificios, nuestras ofrendas, y Dios ha preparado el mejor pacto en su presencia, en su venida a nosotros. Vamos a dejar nuestra conversación hasta aquí, amados oyentes. Vamos a continuar mañana. Bendiciones.